Tenemos un presidente tartufo el día de hoy, señor presidente. Un presidente que no le importa mentirle a la nación, mentirle a la representación nacional con tal de salvar su pellejo. Votaré por la vacancia como lo hará mi bancada con alguna singularidad que respetamos, en concordancia con la lucha contra la corrupción como parte del ideario de Acción Popular. La bancada del FREPAP vamos a representar y defender los intereses del pueblo peruano que pide a gritos no más corrupción. Han votado a favor 105 congresistas, en contra 19, abstenciones 4. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República. 9 de noviembre de 2020, el Congreso de la República vota a favor de la vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra, bajo el argumento de una incapacidad moral permanente. Fue una decisión contundente, 105 votos a favor, 18 más de los necesarios para remover de su cargo a la máxima autoridad política del país. Se ha impuesto no la razón, sino el número de votos. Hoy día dejo Palacio de Gobierno. Hoy día me voy a mi domicilio. De esta manera, Martín Vizcarra se convertía en el cuarto presidente vacado en la historia de nuestro país, detrás de José de la Riva Agüero, destituido en 1823, de Guillermo Billinghurst en 1914 y de Alberto Fujimori en el año 2000. Pero el dato más polémico es que esta figura constitucional fue utilizada más veces en los últimos 5 años que en casi 200 años de historia. Desde el 2017, el Congreso disuelto recurrió a este recurso en 4 oportunidades. 2 veces contra Pedro Pablo Kuczynski, una en diciembre de 2017 y luego en marzo de 2018, y luego 2 veces más contra Martín Vizcarra, la primera de ellas en septiembre de 2020 y la segunda un mes después, en octubre, que terminó con su salida. Muchos políticos y analistas cuestionaron la legitimidad de la figura de la incapacidad moral permanente, creada en el Congreso Constituyente Democrático del 2003. Para el constitucionalista Raúl Ferrero Costa, utilizar este precepto tal como está es totalmente legal y constitucional. ¿La aplicación tal como está es legal? Sí, está. La aplicación es legal. Es constitucional, para ser más claro. Sin embargo, detalla que su interpretación no es clara. Hablar de la moralidad resulta subjetiva y diversa, por lo que se podría incurrir en un mal uso de parte del Congreso. Es algo muy subjetivo a veces, ¿no? A veces es muy subjetivo, ¿no? Hay conceptos sobre moralidad que son rigurosos, otros que son más flexibles, ¿no? La forma como está planteada en la Constitución, eso permite que pueda ser utilizada de acuerdo al parecer mayoritario del Congreso. Quien la declara es el Congreso. No hay certificado médico, no hay nada, no hay certificación de ningún tipo. Una posición similar es la que tiene el congresista del Partido Morado, Alberto de Belaúnde. La aplicación de la incapacidad moral termina siendo una herramienta política mal utilizada. No importa cuál es el contenido que se le da, sino si es que se cuenta con el número de votos necesario para la vacancia o no. Y acá lo preocupante, si uno revisa los distintos debates que ha habido en los últimos años, los 2 intentos de vacancia del señor Kuczynski, los 2 intentos de vacancia del señor Vizcarra, si uno escucha los debates, se da cuenta que para muchos congresistas esto termina siendo una suerte como de censura al presidente. Argumentó que la figura presidencial se ha visto debilitada, lo cual resulta muy peligroso para la estabilidad del país. Y lo que en algún momento puede haber sido visto como una figura que garantizaba cierto mayor control hacia el presidente, lo cierto es que hoy es una figura que lo que genera es mayor inestabilidad. Entonces lo que demanda la coyuntura política de hoy, que tal vez no lo demandaba el año 93
cuando entró en vigencia esta Constitución, es que sí se mantiene alguna figura similar a la de la vacancia presidencial por incapacidad moral, esta sea o más acotada, tal vez con una lista taxativa, o con una posibilidad de revisión por el Tribunal Constitucional. Para el congresista de Acción Popular, Ricardo Burga, uno de los principales impulsores de la vacancia de Martín Vizcarra, esta herramienta es un control político necesario y asegura que no existió un abuso en el uso de su aplicación. Primera solicitud de vacancia, nosotros votamos en contra de la vacancia. Si hubiéramos hecho uso y abuso del poder que tiene el Congreso para vacar por incapacidad moral al presidente, hubiéramos podido vacar en la primera solicitud de vacancia. Que habían colaboradores eficaces que habían señalado que el señor Martín Vizcarra había recibido coimas por obras cuando él era presidente del gobierno regional. Se acumulaba a estos audios la vergüenza donde él direccionaba las respuestas ante las fiscalías y que eso será considerado obstrucción a la justicia. Todos estos agravantes dieron porque la decisión mayoritaria fue aprobar la admisión a debate de la solicitud de vacancia. La controversia por este tema fue tan amplia que el propio Martín Vizcarra, en su intento de permanecer en el poder, presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para que determine cómo debía interpretarse la causal por incapacidad moral permanente. Sin embargo, el tribunal declaró improcedente el recurso, argumentando que no tenía por qué pronunciarse sobre el tema, apelando a la figura jurídica de sustracción de la materia, aduciendo que Martín Vizcarra ya había sido vacado y no había nada que resolver. Para el constitucionalista Raúl Ferrero Costa, la norma es tan ambigua que ni el propio Tribunal Constitucional podía haber determinado una interpretación clara. El artículo que habla de la incapacidad, el 113, es muy claro en cuanto a su texto, entonces, y muy amplio en cuanto a su contenido. Entonces, una interpretación en contrario de ello que haya podido hacer el Tribunal Constitucional tampoco es tan fácil cuando se va contra la letra expresa de la Constitución. No obstante, existe una solución que hasta el momento no ha prosperado y que está en manos del propio Parlamento: realizar una reforma constitucional. El artículo 206 de la Constitución detalla que esta reforma debe ser aprobada por mayoría absoluta y ser ratificada en un referéndum o contar con una votación favorable de 2/3 de sus miembros en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Es un artículo que le da mucha fuerza al Congreso y quien tiene que modificarlo es el Congreso. Pues al Congreso, posiblemente desde un punto de vista político, le puede interesar que se mantenga esta indefinición que existe ahora y no vayan a un cambio más técnico, más exacto, que se podría hacer siempre y cuando se discutiera en un momento en que no esté tan politizado el tema, ¿no? Está en manos del siguiente Congreso realizar una reforma que aclare esta controversial figura de la incapacidad moral permanente, para no repetir momentos tan tensos que provocaron una de las mayores inestabilidades políticas en plena crisis sanitaria.